Buenos días, estimados hermanos y hermanas de su comunidad cristiana La Roca de Betel. Les saludamos en este nuevo día, viernes 25 de febrero del año 2022. Esperamos que sea un día de muchísima bendición para todos y todas, que sea un día de muchísima victoria, de muchísimas buenas noticias para ustedes. Hoy, como es costumbre y como hemos venido haciendo las últimas semanas, pues tendremos nuestro estudio de lo que se denomina tradicionalmente como los 10 mandamientos o el decálogo. Y la semana pasada pues estuvimos hablando de dos de estos mandamientos, ¿no? Uno de los mandamientos era no tomar el nombre de Yahvé en vano, que digamos, no lo abordamos demasiado porque una semana anterior a eso ya habíamos hablado acerca del tema de los nombres. Entonces nos centramos un poco más en el tema del Shabbat, ¿no? Y hablábamos de que el Shabbat no era un día, no era un sábado, sino que el Shabbat era el séptimo día de descanso, contando desde el momento en que empezamos a trabajar, al séptimo día descansamos. No sé si lo dije, pero me gustaría aclarar que la palabra Shabbat del hebreo no significa sábado, significa descanso. Shabbat es descanso, es cese de actividad. En griego, en el Nuevo Testamento, la palabra ya no es Shabbat, porque Shabbat es del hebreo, del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya se habla otro idioma, bueno, se hablan muchos idiomas, pero el que predomina, porque es como que es el idioma en el que se escribe el Nuevo Testamento en su mayoría, es el griego. Y entonces ya la palabra ya no es Shabbat, sino Sabatón, Sabatón. Y aunque parece que las dos, Shabbat y Sabatón, pareciera que nos dijeran sábado, la verdad es que no. Las dos palabras lo que significan es descanso, reposo, cese de actividad. ¿Y cuándo es esa actividad? Cese esa actividad cuando llega el séptimo día. Independientemente del día, lo que importa es, yo empecé a trabajar un miércoles, cuento 6 días para seguir trabajando y al séptimo descansamos todos, porque es una ley humanitaria, ¿no? Bueno, no voy a ahondar más en eso porque ya está en el video anterior. Y hoy quisiera que leyéramos los siguientes dos mandamientos. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y el siguiente mandamiento es, no matarás. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y el siguiente es, no matarás. No matarás. Vamos a orar. Perdón, no dije, estamos en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y los versículos que acabo de leer son los versículos 12 y 13. Discúlpenme ahí el olvido. Éxodo 20, versículos 12 y 13 son los que acabo de leer, ¿verdad? Oremos para empezar en esta mañana. Señor, te doy gracias, te bendigo, Dios mío bendito. Gracias por tu misericordia, por tu amor, gracias por tus bondades, Señor. Y gracias, Dios mío bendito, por tener la oportunidad de poder estudiar un poco más tu palabra y aprender un poco más de lo que tú nos quieres enseñar. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, el primer mandamiento entonces es honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es muy interesante este mandamiento y muy bonito además, ¿verdad? Pero hay varias cosas allí chéveres que quisiera que pudiéramos ver el día de hoy. La primera, bueno, chéveres, es una expresión muy colombiana, como muy de acá de Cali, pero varias cosas bonitas, interesantes, es lo que quise decir con esa palabra. La primera es honra a tu padre y a tu madre, es decir, cuida de ellos, ¿no? Dales honor a tu papá y a tu mamá. En otras palabras, recuerden ustedes que en Israel el tema del nombre, el buen nombre, la buena fama, la buena fortuna era muy importante. Israel, bueno, y toda esa cultura mediterránea y toda esa cultura antigua se mueve por dos polos, honor y vergüenza. O usted está del lado del honor o usted está del lado de la vergüenza. Entonces, básicamente como que la lucha de los israelitas era siempre estar del lado del honor, de los honorables, de las personas de las que nadie tiene mal que hablar, de las personas de las que no dan que hablar, y no ir a caer del lado de la vergüenza. Y al lado de la vergüenza uno podría caer si uno de pronto era un asesino, si uno de pronto era un ladrón, si uno de pronto descuidaba a la familia, si uno de pronto, no sé, tantas cosas que pudiera uno caer en el lado de la vergüenza, ¿no? Harían que un hombre cayera en vergüenza, que no pudiera cuidar su casa, etcétera. Unas cargas muy difíciles
de llevar. Y era una carga tenaz ser hombre, pero era una carga terrible ser mujer, porque el ser mujer era mantenerse en el lado del honor y no hacer nada que la llevara a caer en la vergüenza. Entonces, honrar a padre y madre básicamente es mantener el honor de padre y madre, mantener el honor de papá y mamá. Es decir, que al final nuestros padres no terminaran siendo mendigos o no terminaran pidiendo para poder vivir, porque eso los haría caer en vergüenza. Y esa es la tarea que como hijo le correspondería a esta persona. Honrar a padre y madre entonces significaba cuidarlos, protegerlos, respetarlos, eso les da honor, pero por el otro lado también que no fueran a caer en ninguna vergüenza. Pero el otro aspecto es honrar a padre y a madre. Y eso es muy bonito porque digamos que la mujer es en esta cultura, es de muchas maneras es menospreciada. Pero en este mandamiento se deja claro que el honor no es solamente con el padre, no, honra a tu padre. Bueno, que ya hay muchas palabras en el resto de la Biblia que hablan de eso. Pero siempre que se habla del honrar al padre, siempre se habla en la medida de o en conexión con honrar también a la madre. Es decir, a pesar de que la mujer no era tan tenida en cuenta en esta cultura para cargos importantes, para cuestiones muy, muy importantes, en estos mandamientos la mujer no se deja por fuera, cosa que es muy interesante, ¿no? Entonces, no es solamente honrar a tu padre porque es tu padre, porque es varón. También debes honrar a tu madre, ¿verdad? Honrar padre y madre. Un mandamiento muy bonito en ese sentido. Pero aquí hay una cosa bien interesante. Dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y entonces uno dice, o sea que si yo honro a padre y madre, voy a tener una larga vida, ¿no? Porque la Biblia lo dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, si uno es un buen hijo, uno va a vivir más. Y de pronto, si alguien es mal hijo, va a vivir menos. ¿Sí o no? Eso es lo que uno piensa. Pero si nos vamos como a la realidad, si nos vamos a lo que hemos vivido, si nos vamos a la historia, si conocemos familia o amigos o personas cercanas, nos vamos a dar cuenta que eso no se cumple, ¿o sí? No siempre el que es buen hijo vive mucho. No siempre el que es mal hijo vive poco. ¿No? ¿No les parece a ustedes? Hay veces que hay personas que son muy buenos hijos y mueren temprano. Hay veces que hay mujeres, hombres que son muy buenos hijos, muy buenas hijas y terminan muriendo por una enfermedad. Muy buenos hijos, muy buenas hijas y terminan siendo asesinados o mueren en un accidente de tránsito o alguna cosa. Y entonces uno dice, Dios mío bendito, pero es que si era tan buen hijo, ayudaba a su familia, no sé qué. Bueno, una cosa es lo que uno ve desde afuera y por ahí dicen, por acá en Colombia dicen que no hay muerto malo. Pero, pero nosotros hemos visto, tal vez nosotros podemos conocer personas que nosotros decimos, sí, efectivamente, este era un buen hombre, esta era una buena mujer, ayudaba a los papás, no era perfecto porque nadie lo es, pero eran personas buenas y sin embargo murieron temprano, murieron antes que sus padres, murieron antes que aquel hermano o aquella hermana que sí no eran tan buenos, pero que de todas maneras ahí están vivos. Entonces la pregunta es, ¿este mandamiento se queda corto? Este mandamiento nos mintió, porque lo que nos está diciendo es que si uno es buen hijo, va a vivir mucho. Y si uno es mal hijo, probablemente va a vivir poco. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Vamos a vivir mucho porque honramos a padre y madre y y lo que nos damos en la realidad o lo que nos vemos en la realidad a veces es que no necesariamente porque uno honra a padre y madre, pues termina viviendo mucho. ¿Qué quiere decir en todo este mandamiento? ¿Nos engañó? No. Lo que pasa es que de pronto lo hemos interpretado mal. Bueno, de pronto no, lo hemos interpretado mal. Este mandamiento básicamente lo que quiere decir es lo siguiente. Honra a tu padre y a tu madre, porque si no los honras, si eres un mal hijo, nosotros, la comunidad, te apedrearemos y te mataremos. En otras palabras, honra a tu padre y a tu madre para que no tengamos que matarte. ¡Wow! Pero qué fuerte, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, yo quiero invitarle a que por favor vaya a Éxodo capítulo 21, el capítulo siguiente. Éxodo 21,
versículo 15, porque lo iba a leer desde el 12, pero el 12 es el siguiente mandamiento. Versículo 15 dice, el que hiere a su padre o a su madre, morirá, dice Éxodo 21:15. El que hiere a su padre o a su madre, morirá, porque es un hijo rebelde. Pero yo le invito a otro texto. Váyase por favor a Deuteronomio, capítulo 21, versículo 18. Deuteronomio, capítulo 21, versículo 18. Y vamos a leerlo del 18 al 21. Deuteronomio 21, 18 al 21. Si no lo encuentra, pues pausa el video y entonces busque y ahí sí ya puede seguir. Dice así. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde que no escucha ni a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando los disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos. Y dirán los padres a los ancianos, este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. ¿Qué quiere decir el mandamiento honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra? Lo que dijimos ahorita. El mandamiento originalmente dice honra a tu padre y a tu madre para que no tengamos que matarte. O sea, tus días se alargarán en la medida en que seas buen hijo, porque si no la comunidad te extirpará de Israel. Te extirpará de Israel. Es muy difícil este mandamiento y es muy difícil como verlo así, pero ya Jesús de pronto tiene otra lectura. Por allá en Marcos capítulo 7, Jesús hablando en contra de los fariseos y los escribas, les dice en el capítulo 7, les dice, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes, los fariseos vienen donde Jesús y le dicen, mire, ¿por qué tus discípulos comen con las manos y no se lavan? O sea, cogen las manos, comen y no se lavan. Y entonces Jesús les dice, hipócritas, es que lo que entra al cuerpo no es lo que lo contamina, es lo que sale del cuerpo. Y entonces dice, esa ley de lavarse las manos todo el tiempo para poder comer es una ley que se inventaron ustedes, son leyes de hombres, pero bien invalidan, dice Jesús a los fariseos, bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios por estar haciendo mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque ustedes, la ley dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, pero ustedes dicen no, es corbán, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, y no dejan que el hombre no haga nada bueno por su padre y por su madre. Lo que quiere decir Jesús con esto que estoy diciendo es que de alguna manera lo que pasa es que los fariseos habían reemplazado la ley de Dios que decía honrar a padre y madre, la habían reemplazado por otra ley inventada por ellos que decía, mire, si usted quiere ayudar al templo, si usted quiere colaborar con la causa de Dios, done todo lo que tiene, y eso que usted está donando y que se lo está dando a los demás, pues no va a ser ni para su padre, su papá y su mamá, porque ya está comprometido con el templo. Entonces lo que Jesús dice es, hay personas que quieren ayudar a su padre y a su madre, pero como ya está comprometido con el templo, ya no lo pueden hacer. Entonces invalidan el mandamiento de Dios por obedecer mandamientos de hombres. Pablo por allá también va a retomar el tema de honrar a padre y madre y va a decir, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ya Pablo quita el elemento de para que seas de larga vida. ¿Por qué lo quita? Porque ya Pablo se mueve en un contexto muy diferente al del contexto primario, en el que la comunidad podría apedrear a alguien hasta matarlo. Ya para los tiempos de Pablo, pues la comunidad no haría eso porque, bueno, sería básicamente un asunto, digamos, escandaloso, ¿no? Sería delictivo probablemente que la gente ande matando personas simplemente porque son mal hijos o malos hijos. Entonces, en esa dinámica hay que entender el mandamiento. Hoy en día, ¿cómo debemos entender el mandamiento? Bueno, nosotros tenemos que honrar a padre y a madre porque son nuestros papás y son nuestras mamás. Los tenemos que honrar sencillamente porque son nuestros padres, son nuestras madres, tenemos que ayudarles. Y honrar no es simplemente mandarles un chequecito de vez en cuando, es preocuparnos por ellos. Si podemos visitarlos, si no podemos visitarlos, pues podemos llamarlos. Estamos en la era de las comunicaciones. ¿Cómo es posible que en la era de las comunicaciones nosotros duremos meses sin hablar con papá y con mamá? Es que usted no sabe lo que me hicieron. Bueno, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien.
yo creo que ahí el principio no es tanto honrar a papá y a mamá, sino tener la capacidad de perdonar, tener la capacidad de pasar la página, tener la capacidad de ir más allá y de quitar esos rencores en nuestro corazón que solamente nos hacen daño a nosotros y a nosotros. Es muy importante como que nosotros vayamos más allá, porque pueda que vivamos una larga vida, pero una larga vida amargada. Pueda que vivamos una larga vida, pero una larga vida llena de rencores. Pueda que vivamos una larga vida, pero una larga vida enfermos, llenos de cosas por dentro que no nos dejan avanzar, porque estamos enojados con las personas más importantes de nuestra vida, con las personas más importantes de nuestra vida, y eso va a ser muy dificultoso para nosotros. En el versículo 13 de Éxodo capítulo 20 dice, no matarás, no matarás. Y entonces la pregunta es, venga, si acabamos de decir que si el hijo es contumaz y rebelde, toda la comunidad puede matarlo, la pregunta es, ¿cómo es que después nos dicen no matarás? O sea, ¿cómo así que podemos matar el hijo contumaz y rebelde, pero luego después nos dicen no matarás? O sea, maten pero no maten, maten pero de mentiras, maten pero no por allí. ¿Cómo es eso? Bueno, realmente el texto lo que quiere decir, o lo podríamos tipificar de otra manera o traducir de otra manera, porque alguien podría hablar de, el texto no habla de no matarás, sino más vale la traducción podría ser no asesinarás. Y yo le agregaría, bueno, yo no, algunos biblistas le agregarían, no asesinarás deliberadamente, ¿verdad? No asesinarás deliberadamente. Mire lo que dice el capítulo 21, versículo 12. El que hiera a alguien haciéndolo así morir, él morirá. Pero el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir, que serían las ciudades de refugio, que eso después se habla. Pero si alguien, versículo 14, estamos en el capítulo 21, versículo 14, pero si alguien se enoja contra su prójimo y lo mata con alevosía, de mi altar lo apartarás para que muera. ¿Sí ven ahí? Entonces uno dice, ¿cómo así que no matarás? ¿Cómo así que la ley dice no matarás? Pero mire que aquí está hablando de matar. Sí, lo que pasa es que aquí en este texto se está hablando acerca de no asesinarás deliberadamente. No matarás a alguien arbitraria e ilegalmente como si fuera un enemigo personal. Eso es básicamente lo que quiere decir en ese momento la ley. Es decir, no, es que este me hizo dar rabia, entonces yo me levanto y lo mato. No, 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 por ahí no va la cosa, no se puede hacer. No, es que por ahí iba pasando un muchacho y sencillamente me dieron ganas de matarlo, entonces yo lo mato. Bueno, lo que está diciendo el mandamiento es no asesinarás, no matarás de forma arbitraria e ilegal, no matarás a un enemigo simplemente porque es tu enemigo, no lo matarás de forma ilegal y no lo matarás simplemente porque se te ocurrió. Por supuesto, cuando llega Jesús en Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús dice, ustedes oyeron que fue dicho, no matarás, mas yo les digo. No, esa palabra, mas yo les digo, esa es una adversativa griega, ¿no? Ustedes escucharon que fue dicho, no matarás, pero yo te digo, todo aquel que se enoje contra su hermano es culpable de muerte. Todo aquel que llame tonto a su hermano será culpable ante el Sanedrín. ¿Por qué? Porque Jesús va un poco más allá del asunto. Porque yo podría agarrar a alguien y golpearlo y golpearlo y golpearlo con lo que sea, no sé qué, y lo dejo en coma. Y el tipo está en coma y lleva 10 años en coma. Y yo no sería culpable, porque básicamente yo no lo maté. Él no está muerto, él está en coma. Por lo tanto, yo no soy culpable de la muerte del hombre. Es decir, hasta que no se muera, yo no tengo nada que, yo no debo nada. Entonces Jesús lo que viene a decir es, no, 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 no. Es que el tema no es el dar la vida o traer a la vida el deseo. El problema no es golpear a alguien, el problema es qué cosas hay dentro de nosotros que nos llevan a golpear a alguien. Lo que Jesús condena no es la acción, porque la acción simplemente es el acto, ¿cómo le podemos llamar? Como el acto visible de de un mal invisible que yo llevo dentro. Golpear a alguien, asesinar a alguien simplemente es el acto visible de una situación, de un daño, de un pecado,
de un mal pensamiento que yo ya tengo dentro. Y entonces Jesús va a decir, no es necesario que llegues a concretarlo. Con que lo maquines en tu mente, con que lo mantengas allí, con que todo el tiempo estés pensando en eso, ya con eso es suficiente para que tú seas culpable de asesinato. Pero yo no lo he matado, pero lo piensas. Pero yo no lo he asesinado, pero no piensas sino en hacerle daño. Pero yo no le he hecho nada malo, pero todo el tiempo maquinas en hacerle hacerle algún daño. Pero es que nada malo le ha pasado, pero te alegraría que le pasara. Jesús dice, el tema no es llevar a cabo la acción, el tema es que tu corazón está invadido por algo negativo que quiere llevar a cabo esa acción. Y entonces a lo que Jesús nos está invitando de alguna manera es conviértanse de todo corazón. No se conviertan solamente en actos, no se conviertan solamente en, es que yo no he hecho nada malo porque no lo he logrado. Pero, ¿y si pudieras lograrlo? Nosotros muchas veces no hacemos cosas, no cometemos pecados o no hacemos cosas negativas, hasta ilegales, no tanto porque no queremos, sino porque a veces no podemos, porque no tenemos los medios, porque sabemos que si lo hacemos de pronto nos metemos en problemas, pero bien que nos gustaría. Jesús dice, si eso está en tu corazón, ahí ya tenemos problemas. Entonces, ahí es donde entra Jesús, ahí es donde entra Dios a decirnos, lo que necesitas es a mí. Conviértete de todo tu corazón. Conviértete de todo tu corazón para que finalmente termines siendo un hombre y una mujer de bien. Mis hermanos y mis hermanas, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿No? Dice la Biblia. Dios le dijo al profeta, háblale al pueblo y diles, les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que me conozcan, para que anden por mis caminos. Ustedes y yo, y Jesús le dijo a los fariseos en Marcos capítulo 7, es que la contaminación no viene de afuera, lo que viene de afuera entra por la boca, va al estómago y luego se va a la letrina. Lo que viene de afuera no contamina al hombre, es lo que está dentro del hombre lo que contamina lo de afuera. ¿Por qué? Porque de dentro del hombre vienen los celos, las envidias, las contiendas, la lascivia, todo ese tipo de cosas, lo dice Jesús en Marcos capítulo 7, versículo 20 en adelante. Y entonces lo que Jesús está queriendo decir es, nosotros tenemos unos problemas que son internos en nuestro corazón, nosotros tenemos cosas negativas y esas cosas necesitan ser cambiadas. Esas cosas necesitan ser convertidas. Nosotros necesitamos una conversión de corazón. No se trata de que yo nunca he matado a nadie. Se trata de que he pensado en matar a alguien muchas veces, en por lo menos en hacerle daño. Cuando voy en el carro y alguien se me atraviesa, yo he pensado en bajarme y golpearlo. Yo he pensado en tirarle el carro de pronto a una persona que va pasando por una moto. Yo he pensado en golpear al vecino que me tira la basura cuando barre. Yo he pensado en acabar con mi jefe porque es una persona que me grita de vez en cuando. Yo he pensado. Lo que Jesús dice es, ahí tenemos un problema. Y ese problema hay que solucionarlo. No lo has llevado a la luz, no has logrado golpear a nadie, pero no porque no hayas querido, sino porque sencillamente por alguna razón no puedes. No golpeas a tu jefe porque te quedas sin trabajo. No te sales de tu carro a golpear al otro porque quién sabe si el otro te responde y de pronto el perjudicado seas tú. Pero bien que quisieras y pudieras. Necesitamos, mis hermanos y mis hermanas, una conversión de corazón. Necesitamos que el Señor nos convierta desde adentro, que el Señor nos ayude y nos hable al corazón de cada uno y de cada una y que nosotros podamos sacar eso, expresar eso y podamos de alguna manera convertirnos de verdad y que eso ya no sea un problema, que no pequemos de corazón, ¿no? Que no solamente sea un asunto de yo no lo hice, sino yo no lo pensé. Y si lo pensé, inmediatamente me arrepiento de haberlo pensado. Necesitamos que el Señor nos bendiga y nos ayude desde dentro de cada uno de nosotros y de cada una de nosotros. Señor y Dios, te damos gracias, ponemos este tiempo en tus manos, ponemos esta enseñanza delante de ti. Te pedimos, Dios mío bendito, que a las personas que la van a escuchar, sea hoy, mañana o cualquier día, Dios mío bendito, seas tú hablándole y ayudándole a tomar las decisiones que necesitan. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias por todo lo que tú haces por nuestras vidas y por tus enseñanzas, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y mis hermanas, y que tengan un hermoso resto de día. Bendiciones.